Para que una serie de compañías europeas tengan el tamaño de una de las compañías más valiosas del mundo, que es Apple, tendrías que pegar una detrás de otra a las 15 compañías más grandes de Europa, a SML, a Novo Nordisk, a la empresa dueña de Louis Vuitton, a SAP, a Hermes, etcétera, etcétera. Europa es o era el mercado más grande del mundo y hoy en día por sí solos no son capaces de apoyar a Ucrania para repeler el ataque y la invasión rusa. Al mismo tiempo, Europa tiene una tecnología mágica que nadie logra replicar, el láser extremo ultravioleta de ASML en Holanda, de la cual depende prácticamente toda la tecnología del mundo. Y al mismo tiempo, Europa se está envejeciendo a una velocidad muy radical, se está volviendo un país, no un país, una serie de países muy viejo, lleno de personas mayores de 65 que están en algunos casos y para la mayoría de industrias más allá de lo que la economía persigue como ciudad productiva. Y esto es un fenómeno reciente, esto no es algo que ya lleva pasando mucho tiempo. En el 2008, justo antes de la crisis global financiera, la economía más grande del mundo era la Unión Europea, seguido de Estados Unidos y luego China. Luego, lo que terminó pasando es que Estados Unidos empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y hoy en día Estados Unidos es mucho más grande que la Unión Europea y China está justo ahí al borde de la Unión Europea si consideráramos la Unión Europea como una sola economía. Visto de otra manera, en el 2008 la economía europea era un 10% más grande que la economía de Estados Unidos y hoy en día para el 2025 es tan solo un 65% del tamaño. Y mientras tanto, el porcentaje de el Producto Interno Bruto del mundo que comparte la Unión Europea cambió entre los 60 hasta ahora y ahora por primera vez China los está superando. ¿Cómo pasó esto? Y entonces la pregunta es, ¿está Europa muerta como región? ¿Tenemos que abandonar Europa y pensar que el futuro simplemente va a ser Estados Unidos y China y nadie más? Entonces entendamos Europa hoy. Europa no es tan fácil de ver simplemente a partir de Producto Interno Bruto porque la realidad es que a pesar de que efectivamente la tasa del Producto Interno Bruto del mundo derivado de la Unión Europea es más o menos del 17%, Europa exporta casi un tercio de todos los bienes de exportación del planeta. Piensen en eso un minuto. La Unión Europea es de la que depende un tercio de las cosas físicas hechas en el mundo. Eso me parece a mí un número bastante amplio y muy impresionante. Europa sigue siendo una potencia de manufactura y de fábrica de todo tipo de cosas. Lo que sí es verdad es que Europa se quedó estancado con respecto a grandes compañías. Ustedes ven acá la cantidad de compañías que tiene Estados Unidos en el top 100 de las compañías más grandes por capitalización de mercado, por el valor empresarial de la compañía. En Estados Unidos, 62 de las 100 top son de Estados Unidos. 18 son de Europa. A pesar de que Europa es un continente gigante y muy poderoso, 17 son de China, incluyendo Hong Kong, y solamente 3 son de otros países dentro de Asia. Cuando uno va y mira de qué están hechas esas compañías, solamente hay una que es de tecnología pura, que es la primera de ahí arriba, ASML, la empresa que fabrica el láser extremo ultravioleta del que dependen los chips. Le siguen muchas empresas ahí en azul clarito de medicina. Novo Nordisk, por ejemplo, entre otras cosas, ahorita están muy grandes porque fueron los que descubrieron y masificaron esta droga antidiabetes que terminó solucionando la obesidad del mundo, los GLP-1 o peptides. Luego está LVMH, los dueños de Louis Vuitton, SAP, que podría considerarse una empresa de software, pues es una empresa de CRM, Hermes, que es otra empresa de objetos de lujo, Roche, AstraZeneca, que son de medicina, Shell, de exploración y minería de gas y de petróleo, Novartis, que es también de medicina, y Total Energies, también de gas petróleo. Uno lo ve a lo largo de los años y esta es más o menos la división de las compañías más grandes en ese top 100 del 2014 al 2024. Así ha cambiado en los últimos 10 años. Lo que más vemos ahí es, por supuesto, el crecimiento de China en rojo y del resto del mundo, entre comillas, aunque realmente no. El resto del mundo se ha ido como opacando y lo que está pasando es que Estados Unidos se está comiendo por completo el top de las compañías de mayor capitalización y las más grandes del mundo. Y esto no solamente pasa en compañías gigantes, también pasa en startups, también pasa en empresas de innovación. Cuando vemos los unicornios globales, que son las startups que llegan a más de $1.000 millones de evaluación, Estados Unidos tiene 700 de ellas. El siguiente país del mundo con la mayor cantidad de empresas con más de $1.000 millones de evaluación es China, con más o menos unas 330 y muy por detrás la Unión Europea, sacando a Inglaterra, pues que se salió con un poquito más de 100.
Ahora, incluso si le agregamos a Inglaterra, donde hay más o menos unas 50, llegaríamos como a 170, que está a menos de la mitad de las que hay en China. Y luego le sigue India, que rápidamente los está alcanzando, más o menos con 70, por último en el resto del mundo. Así que incluso en este caso, la Unión Europea está empezando a quedarse rezagada. Europa, a pesar de su tamaño, no invierte en investigación y desarrollo al nivel del resto del planeta. En Estados Unidos, la tasa de gasto en el total de investigación y desarrollo llega al 30%, China siendo el 25%, y toda la región europea no llega ni siquiera al 20%, seguida de Japón, que es un solo país, con el 6%. Ha habido una reducción en la inversión de investigación. Cuando uno va y mira cuáles son los países que más intensivamente están invirtiendo en investigación y desarrollo como un porcentaje de su Producto Interno Bruto, uno encuentra que el número uno es curiosamente Corea del Sur. Corea del Sur es el país, desde una perspectiva de inversión, más innovador del mundo, invirtiendo un 5% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, seguido de Estados Unidos, que es la economía líder, y luego le sigue Japón, y luego le sigue China. La Unión Europea está muy, muy, muy por detrás a pesar de su tamaño. Eso es muy extraño. Cuando uno escarba un poco más, entiende por qué. Un problema que tiene la Unión Europea es que no tienen energía y su energía es muy cara. Ustedes aquí ven un precio base de la energía, llamémoslo el precio base de Estados Unidos, donde la energía cuesta 1x, y lo comparamos con la energía en Europa. En electricidad, la electricidad europea cuesta 2.5 veces más de lo que cuesta en Estados Unidos. Y en gas natural, el gas natural en Europa cuesta 4.5 veces más de lo que cuesta en Estados Unidos. Esto es por muchas razones. El continente es energéticamente pobre desde una perspectiva de minería. Mucho de Europa dependía de Rusia para gas natural y eso pues dejó de ocurrir después de la invasión. Y previo a la invasión, hubo un esfuerzo de desinformación extremadamente efectivo, en particular en Alemania, contra la energía nuclear. Los europeos, que solían ser líderes en energía nuclear, en particular Francia y Alemania, impulsados por estas campañas de desinformación y sumado por lo que terminó ocurriendo en Fukushima, que al final no fue tan grave, googleando, hizo que la gente democráticamente eligiera tener menos plantas de energía nuclear. Y pues la democracia funciona en cuanto a que los políticos hacen lo que les genere poder. Así que eligieron desarmar su energía nuclear y terminaron en una situación donde están todavía muy codependientes de la electricidad de terceros y esto los hace menos competitivos. Pero luego está el tema de Rusia y el poder militar. Entonces hablemos de ese poder militar, el hueco que existe de poder. Esta es la inversión anual de defensa. Estados Unidos invierte 1 trillion, que son 9.409 miles de millones de dólares en defensa en el año pasado. Le sigue la Europa de la OTAN, o sea, quitando Estados Unidos, que es la mitad de lo que invierte en Estados Unidos. Y luego le sigue Rusia. Rusia invierte un poquito más. Ahora, estos no son dólares uno a uno. Esto es una medida económica que se llama PPP, Power Purchase Parity, paridad del poder de compra, que básicamente lo que mide es equivalente uno a uno, manzanas a manzanas, qué tanto, ajustando a inflación y a costo de vida y a costos de todo lo demás, qué tanto realmente yo puedo pagar con los dólares que genero. Y cuando uno lo mira en capacidad de producción, la capacidad de producción de defensa rusa supera a la Unión Europea, lo cual es dantesco, impresionante, no puede ser. Y es parte de la razón por la que a pesar de la inversión, todavía es muy difícil que que Europa logre detener sin ayuda de Estados Unidos la invasión de Ucrania. Por cierto, si les están gustando todos estos gráficos y cómo nosotros hacemos presentaciones, el equipo de Latinometrics, que es el equipo que yo más respeto en América Latina en visualización de datos, hizo este curso. El curso de visualización de datos e storytelling con Latinometrics está buenísimo. Ustedes ya tienen la suscripción, así que tómenlo y pueden hacer este tipo de presentaciones y cosas mucho mejores. Ahora, no es tan simple, ¿saben? No es tan simple el tema de la defensa. Europa sí está aumentando su inversión en defensa, está aumentándola bastante. Entonces aquí, por ejemplo, este gráfico que vimos hace un rato de inversión en defensa, lo descompongo en los diferentes países y lo que pasa es que hay países de países, ¿no? Alemania es el país que más invierte en defensa, seguido de Inglaterra, luego Francia, luego Italia y luego Polonia. Polonia es una economía más chiquita, pero pues Polonia son los vecinos de Rusia. Y en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió a Polonia por el este, mientras que al mismo tiempo Hitler invadió Polonia por el oeste, porque recuerden que en el inicio de la Segunda Guerra Mundial los nazis y los comunistas estaban aliados. No fue hasta que Hitler traicionó a Stalin que de repente Stalin se peleó con Hitler. Pero originalmente Rusia era súper fan de los nazis y ellos eran los que invadieron al mismo tiempo y prácticamente destruyeron Polonia. Por ende, Polonia tiene un incentivo más fuerte que el resto para invertir
en defensa. El otro mito que lentamente más personas se están dando cuenta es que a pesar de todo esto, Europa sí es la entidad que más dinero y apoyo le ha dado a Ucrania. Europa de manera bilateral ha enviado 667.000 millones de euros y las instituciones europeas 89.000 millones de euros a Ucrania en apoyo, comparado con Estados Unidos, que obviamente lo que tiene Estados Unidos es que tienen tipos de ayuda única. El acceso a las redes satélites de Estados Unidos es incomparable, al igual que ciertas armas. Estados Unidos tiene que aprobar el envío de armas como los misiles Patriot, como los F-16, etcétera, etcétera. Entonces Estados Unidos envía menos dinero con un acceso exclusivo más fuerte a ciertos tipos de tecnología, pero Europa invierte prácticamente el doble en la defensa de Ucrania comparado con Estados Unidos. De hecho, Europa está pensando en hacer crecer mucho más su inversión en defensa. En el 2021, al final de la pandemia, Europa había invertido 52.000 millones de dólares en defensa y para finales del 2025, Europa habrá invertido casi el triple, 130.000 millones de dólares en defensa. Europa está despertando y es consciente tanto del enemigo que tienen ahí al lado como del tipo de inversión que tienen que hacer. Y no solamente un tema de enemigos o de rivales desde una perspectiva militar, también Europa empieza a entender con mucha energía el peligro de la competencia desde una perspectiva económica. China ha tenido una estrategia muy compleja en Europa en los últimos años. China está haciendo un cambio en el que empezó inicialmente a tratar de adquirir a la fuerza empresas europeas y desarmar la capacidad de innovación y manufactura europea, adquiriéndola. Y a medida que han ido obteniendo el conocimiento, lo que han empezado a hacer es que China está construyendo sus propias fábricas para competirle directamente a Europa en las cosas donde antes Europa dominaba. Entonces, hablemos un minuto de eso. Una de las adquisiciones más impresionantes que China ha tenido de empresas europeas fue Syngenta. Ustedes probablemente no saben quién es Syngenta, es una empresa suiza, pero ellos son una de las empresas más avanzadas del mundo en investigación de alimentos, como Monsanto, como Nestlé. Mucha de la seguridad alimentaria del mundo depende de Syngenta. Esa adquisición ocurrió en Suiza. China también adquirió Supercell en Finlandia, la empresa desarrolladora de videojuegos móviles. Ellos son los que crearon Clash of Kings. Adquirió Pirelli, adquirió KUKA, adquirió un porcentaje de control de Ubisoft, entre otras compañías de software. Entonces, hablemos de un par de casos que ustedes probablemente tienen en la cabeza. Uno de ellos es el caso de Volvo. Volvo es ahora una empresa china. Volvo es un icono europeo. Ellos construyeron el sistema automático de freno de emergencia y también fueron los que diseñaron el cinturón de seguridad de 3 puntos. Hoy en día Volvo es de una empresa china de automóviles llamada Geely. Ellos también son los dueños de otras marcas como Lotus, Polestar, Lynk & Company, etcétera. Muchas marcas que no creen que son europeas realmente son chinas. El caso más extremo, en mi opinión, es KUKA. ¿Ustedes han escuchado de KUKA? Cuando a la grande le puse KUKA. A la grande le puse cuca. Pues la KUKA es la empresa de robots más importante del mundo. Por supuesto, todos queremos una buena relación con la KUKA, la empresa de robots alemana. Resulta que KUKA ha sido por años, por más de un siglo, los líderes en innovación de manufactura robótica. La historia es que Europa históricamente, junto con Japón, han controlado el mercado de los brazos robóticos. ABB, una empresa suiza, controlaba una parte del mercado, KUKA controlando la otra parte. Y el resto del mercado está en manos de algunas compañías específicas del mercado japonés. Pero cuando uno piensa en robots, uno piensa en KUKA y uno piensa en Europa. Hasta que llegó este man, el fundador de una empresa que vende hornos microondas, llamada Mi Idea, hornos microondas y calentadores, licuadoras. Este man llega y hace 10 años quería hacer negocios con KUKA. Y en KUKA no le pusieron atención al man. Llegó y como, buenas, quiero hablar con KUKA. Y la KUKA le dijo, "Mm, mm". Entonces él dijo, pues me voy a comprar la KUKA. Y fue a China y se consiguió plata y empezó a comprar, esto es real, todo lo que les estoy contando es real, y se empezó a comprar en secreto aproximadamente el 5% de las acciones de KUKA. Y Europa no se dio cuenta que un chino les estaba comprando la KUKA. Entonces, en el momento en el que se la compraron, de repente cruzaron el umbral de como 5.4% y salió Europa a decir, ¿quién se compró el 5.4% de nuestra KUKA? Y salió este chino a decir, fui yo me les compré el 5.4% de la KUKA. No solamente eso, les ofrezco un premium de 150% más de plata por el valor de la acción de KUKA y me compro toda la KUKA por 4.500 millones de dólares.
Y pues la Unión Europea quedó absolutamente asustadísima, ¿no? Nos van a comprar la cuca, los chinos nos van a robar cuca. Entonces fueron y empezaron a tratar de vender la cuca a todo el mundo en Europa. No lo voy a lograr. A todo el mundo en Europa. Empezaron a tratar de venderla a Siemens, empezaron a tratar de venderla a ABB. Y Siemens dijo, yo no quiero esa cuca, yo no quiero cuca alemana. Y ABB dijo tampoco, no, a mí no me gusta la cuca de Alemania. Entonces la cuca es China. Kuka, la empresa más importante de robótica del planeta, es China. Lo lograron. No pudieron en Europa hacer nada. Y ahora, China, que no era uno de los primeros, ni los segundos, ni los terceros, ni los cuartos en robótica, son por muchísimo la región más importante de robótica del mundo. Cuando ustedes ven que de repente los robots chinos explotaron, es culpa de una empresa alemana llamada KUKA, que se dejó comprar por un chino que vendía licuadoras. Y este no es el único caso, pasó con Pirelli. Pirelli fue adquirida también por una empresa del gobierno nacional chino, una empresa que se dedicó a adquirir Pirelli, la famosa empresa de manufactura italiana. Aunque eventualmente Italia pasó una ley, la ley me importa un carajo, donde se dieron cuenta de lo que pasó con Kuka y dijeron, yo no quiero perder la Kuka alemana, lo que le pasó a la Kuka alemana, yo no quiero que me pase a mí en Italia. Entonces en Italia pasaron una ley donde si el gobierno no quiere vender, no dejan vender y recuperaron Pirelli. Lo mismo pasó en Inglaterra. En Inglaterra ellos tienen una fábrica de chips como TSMC llamada Newport Wafer Fab. Y esa la adquirió una compañía china llamada Nexperia. Lograron recuperar control. Otro ejemplo es una empresa llamada Aixtron. Ellos fabrican también chips. Ellos fabrican otro tipo de semiconductores. Este es un caso interesante porque no fue la Unión Europea la que rescató esta compañía, fue Estados Unidos. Resulta que varios componentes de estas máquinas son de Estados Unidos y Estados Unidos tiene una ley que se llama ITAR, que les permite controlar la exportación de ciertas tecnologías y son usadas para efectos militares. Y Estados Unidos dijo, esta máquina se puede usar para misiles y para aviones militares y cosas por el estilo, y si los va a comprar China, yo no los dejo. Si esto les interesa, si a ustedes les interesa toda la historia de Alemania y de KUKA y de todo lo que les conté, y no entienden algunos de esos conceptos, nosotros hicimos un curso muy bueno que se llama el curso de indicadores económicos, que les enseña qué es PPP, GDP, cómo hacer el análisis. Esto es fundamental si ustedes tienen ambición global y quieren crear grandes negocios, así que aprendan y tomen el curso. Más allá de lo que pasó con China, también hay una realidad fundamental y es que cada vez hay menos europeos porque los europeos no están teniendo hijos. Y esto es un problema complicado. Esto es un problema en todo el planeta. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, hoy en día, Ciudad de México y Bogotá tienen una tasa de fertilidad por debajo de la tasa de fertilidad de Japón, de Tokio. La tasa de fertilidad está muy, muy abajo. Para que una población se reemplace, tenemos que tener una fertilidad de más de 2.1 nacimientos por mujer. Y la tasa de fertilidad de Europa está muy por debajo. La tasa de fertilidad de Europa está en 1.4. El único país de Europa con una tasa de fertilidad por encima de esa media es Francia, porque, realmente por la migración, no es el olala, los franceses no, ni siquiera saben decir te amo. Pero eso es lo que pasa. Europa no está teniendo hijos. Cuando uno va y mira, a pesar de eso, por qué la población está creciendo, es exactamente la razón por la que ustedes creen. Aquí en la primera barra en verde son los nacimientos de gente en Europa. Y en rojo, la siguiente barra, son muertes. Y pues mucha más gente se muere de la que nace en Europa, es tan simple como eso. Más los cambios de personas que se mueven a otros países. En azul, ustedes ven la migración. Entonces, ustedes ven aquí en el azul clarito, en total, cuánto cambió la población. Y la población creció un poquito, creció 1 millón de personas. Pero creció principalmente por la migración. Y tengan en mente que en este momento el tema de la migración no es un tema tan chévere. En este momento, si uno le pregunta al votante democrático europeo promedio, ellos preferirían que no hubiera tanta migración. Ahora, ellos prefieren cosas extrañas. Entonces, quieren que no haya migración, pero, por ejemplo, no quieren que suban las tasas de las quechas para pensionarse, la edad, porque se quieren pensionar más antes, pero el problema es que el sistema no da. Entonces, ¿ahí qué se va a hacer? Pues uno puede salir a la calle a pelear y a decir que no lo cambien, pero eventualmente no va a haber cash en el banco. Y entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Ese es un problema grave. De hecho, el problema más grande es que aquí ustedes ven en verde la tasa de personas en Europa menor de 15 años. Y en rojo, la tasa de personas en Europa mayores de 65. En el 2004 se cruzaron las líneas. Y para el 2024, solo el 14.6% de la población europea es menor de 15 y el 22% es mayor de 65. Es un dato problemático. Entonces, ¿todo mal con Europa? ¿No deben haber como cosas positivas con Europa? Claro que hay cosas positivas en Europa. Arranquemos por la más positiva, ASML.
ASML es una empresa que hace una cosa del futuro. Ellos hacen el láser extremo ultravioleta. Eso es un vacío perfecto que a través de una serie de fenómenos físicos, de las cosas más complejas que hacemos en la humanidad, logramos manipular la estructura atómica de la arena, del silicio, para así crear los chips de la inteligencia artificial, de los teléfonos, de las computadoras, de los laptops, de los televisores, de los misiles, de todo. La computación depende de ASML y ninguna empresa ni siquiera se le acerca a ASML. Los gringos no han podido, los chinos no han podido, los británicos no han podido, los japoneses no han podido, nadie ha podido. Cuando uno mira quién es el líder del mercado en equipo de fabricación de semiconductores, es por mucho ASML, en verde. Le sigue Applied Materials, que hace otro tipo de chips en Estados Unidos, Tokyo Electron en Japón, Lam Research en Estados Unidos y KLA Corp. Y ellos, pero es cuando uno va y mira quiénes son los fabricantes más grandes, las que los diseñan los chips, Nvidia, Apple, Intel, AMD, toda esta gente usan máquinas ASML, no usan ningún otro. TSMC es puro ASML. La otra área donde Europa domina es en maquinaria, maquinaria de todo tipo. Aquí ustedes ven solamente Alemania, pero es que Alemania es como el líder mundial de ingeniería en manufactura del planeta. Sistemas de limpieza, líderes los alemanes. Sistemas de inspección y pruebas, Alemania. Maquinaria para manipulación de madera, Alemania. Impresoras y cosas de papel, Alemania. Poder de fluido, plásticos, herramientas para manufactura, empaque de alimentos, maquinaria para la agricultura. Todo esto, los líderes del mundo son Alemania. De hecho, cuando uno mira los países europeos producen un tercio de la maquinaria para fabricar cosas, de las herramientas de la maquinaria. Aquí no significa que sean los líderes son realmente China, por supuesto. China tiene la mayor cantidad, en el caso específico de herramientas para maquinaria, la mayor cantidad de la tasa de fabricación. Pero China tiene esto para consumo local. Y ustedes dirán, pero claro, porque China lo fabrica todo. En el 2025 eso no es verdad. China todavía fabrica un montón, pero no hay país del primer mundo que no tenga un plan interno para tratar de destronar a China, por lo menos en su mercado local, y para hacer ese decoupling. Piensen que eso es lo que hace México, y México hoy en día es el principal exportador de partes de automotor y otro tipo de herramientas. Brasil está haciendo eso, Europa está haciendo eso, el propio Estados Unidos en la era Biden iba muy bien haciendo eso. En este gobierno se desaceleró el crecimiento de la industria de la manufactura en Estados Unidos, búsquenlo, es real, pero en el gobierno Biden creció un montón. Y aún así, Alemania sigue siendo un líder, Japón ahí está, luego Italia, Europa controla un gran porcentaje, pero hay cosas en las que Europa controla más que nadie. Y aquí les quiero hablar del verdadero poder de Europa, los monopolios escondidos europeos. Porque por supuesto que esta gente de algún lugar tiene que sacar la plata para tener vacaciones un mes y medio, para trabajar 4 horas al día, para cuando uno va por allá a París y de repente todo el mundo un martes a las 3 de la tarde está borracho tomando cigarrillos debajo de la Torre Eiffel. Eso es muy raro. ¿De dónde sacan tanta plata para prácticamente tener un sistema comunista funcional? Pues resulta que es de estos monopolios escondidos. Ya les hablé del monopolio más poderoso, que son las máquinas extremas ultravioleta de ASML. Pero ustedes sabían que esas máquinas dependen de unos lentes y de unos láseres que solamente fabrica un país en el mundo, Alemania. Zeiss hacen unos lentes que no son solamente para tomar fotos o para telescopios. Esos lentes sirven para todo lo que tenga que ver con manufactura derivada de la luz, procesos litográficos, procesos láser. El 95% de las membranas de gas natural líquido, esas son las cosas en las que uno mete el gas natural líquido para que no sea pues explosivo o peligroso, son hechas por una sola empresa europea, GTT. El 75% de las máquinas de vacío, para crear un vacío perfecto cuando uno fabrica muchas cosas que requieren hiperprecisión, son hechas por una empresa europea llamada VAT Group. Y toda la litografía no solamente de los microchips, sino también de todas las otras piezas eléctricas y electrónicas, el 82% de ese mercado se lo lleva a ASML. Europa controla las piezas que son las piedras angulares de mucho de la industria. Puede que China sea la fábrica del mundo, pero esa fábrica funciona con empresas europeas y con nada más. Lo mismo aplica a la gran mayoría de la máquina de guerra rusa. La maquinaria que fabrica las bombas, los misiles, la artillería y todas las otras herramientas rusas es maquinaria europea.
y habla también de las oportunidades que tiene Europa para detener esa masacre. Entonces, Europa es un lugar bien raro y bien mezclado. Y eso que no les conté esta última parte, y es que Europa es un país que se autorreguló a la muerte, pero que por otro lado esa regulación nos ha traído cosas muy interesantes. Por ejemplo, si no fuera por la regulación europea, nosotros no tendríamos que todos nuestros dispositivos, no importa cuál, desde los teléfonos hasta las cosas más exóticas, usen puertos USB-C. ¿Quién sin Europa era capaz de forzar a Apple a abandonar el puerto Lightning y estandarizar el puerto USB-C? El único lugar del mundo que ha logrado pasar leyes fuertes de privacidad de los datos, complicado sobre todo en la era de la inteligencia artificial, es Europa con la GDPR. Europa pasó una ley que hizo que Google desarrollara una tecnología compatible con AirDrop y que forzó a Apple a aceptar esa tecnología. Entonces ahora se pueden compartir archivos de manera inalámbrica entre Android y iOS, pero eso no es innovación de Google, eso es una ley europea. Y todo eso suena muy cool, qué bueno la regulación, hasta que uno va al otro lado de la regulación. Cada vez que ustedes le dan clic a un botón de aceptar las cookies o a 5 banners distintos de aceptar cookies, aceptar los términos y todo, esa es la Unión Europea destruyendo la web y llenándola de basura. En la Unión Europea, Apple no tiene Siri ni Apple Intelligence porque la regulación no se los permite. Y hacer casting del celular al televisor, el mirroring del iPhone, no se puede porque está bloqueado por regulación de la Unión Europea. Muchas compañías prefieren mudar toda su estructura y todos sus empleados europeos a una empresa en Delaware y levantar plata en Silicon Valley que operar en Europa. Y si ustedes lo piensan, la única gran empresa de inteligencia artificial de Europa es Mistral en Francia. Y esos realmente son ex empleados de Facebook. Uno podría argumentar que DeepMind es inglesa, pero la realidad es que eso es una empresa de Google. Entonces, es la Unión Europea, un sistema de monopolios escondidos que sostienen la fabricación y manufactura del mundo, de la cual dependemos muchos, pero que hasta ahora está despertando a su necesidad de innovar, de moverse rápido y de defenderse de un invasor agresivo.